מי יודע, אחד אני יודע. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שניים מי יודע, שניים אני יודע. שלושה עשר מי יודע, 13 אני יודע. 13 מגדיה, 12 שבטיה, 11 כוכביה, 10 דבריה, 9 ירחי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים Bien, apreciados hermanos, Javerim, Javerot, buenas tardes sean con todos ustedes, bienvenidos. Y pues ya estamos en el capítulo número 14, la lectura y desarrollo del texto bíblico, en el libro de Shemot, Éxodo. Bien, y pues el texto base, o mejor dicho, el versículo fundamental que sería en todos estos estudios es: pero si creyerais en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Palabras de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach ante los fariseos, cuando pues ellos se jactaban mucho de estar cumpliendo con los mandatos de Dios, conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Pero en realidad, Yehoshua lo que les dijo fue: si ustedes estuvieran haciendo conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a los escritos que Dios les dejó a través de Moisés, pues creerían en mis palabras. Pero si no creen en mis palabras, ¿cómo es que están exhibiendo fidelidad a los mandamientos de Dios que fueron dados a través de Moisés? Pues no se puede hacer tal cosa. Entonces hay algo que estaba fallando en los fariseos. De la misma forma, hoy en día, como se está dispersando este asunto de, de hacer la voluntad de Jesús, ¿no? Con todo este tema de la gracia y todo esto, y se desechan los mandamientos, son cosas que están contradiciéndose entre sí. ¿Ok? No se puede creer en la gracia si no se cumplen los mandamientos. No se puede cumplir los mandamientos si es que no se cree que en la gracia, no se cree que somos salvos simplemente por la voluntad y la gracia de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Y pues bien, esa es la voluntad de nuestro Señor, de que nosotros seamos perfeccionados cada día en su soberana voluntad, y que pues seamos tallados con su mano y su poderosa justicia. Gracias sean a nuestro Señor, pues, por habernos reunido en esta tarde aquí. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos. Y pues empezamos. Bien, dice el verso 1: y comunica Hashem a Moshe al decir: comunica a los herederos de Israel y retornen y acampen al rostro de Pi Hahirot, entre Migdol y entre el mar. ¿Ok? El mar, Yam, es lo que a veces traducen como el occidente. Pues bueno, hay que tener consideración esta palabra. El mar, a veces dicen el mar o a veces dicen occidente, es la misma palabra, ¿ok?
al rostro de Baal Zephón, contrario a él acampan, o sea, frente a él acampan, ¿ok? Junto al mar. Y dirá Paró a los herederos de Israel. Esto está hablando Hashem, ¿ok? Esto está hablando Hashem. Y dirá Paró a los herederos de Israel. Enredados están ellos en la tierra, ¿ok? Están encerrados. O sea, él sabía que había un mar de por medio y que no iban a poder pasar por ahí según las expectativas de Faraón. Encerrará sobre ellos el midbar, ¿ok? El semidesierto. El espacio que era para para el pastoreo de los animales, pero no para la habitación de los hombres. Un lugar inhóspito, un lugar que es difícil para que el hombre pueda alojarse, habitar ahí. Eso es el midbar, ¿ok? Pero yo haré rigidez con el corazón de Paró y perseguirá su postrer detrás de ustedes, los perseguirá. Y muestro mi peso de honra en Paró y en toda su milicia, y conocerán Mitzraim, conocerán todos los del pueblo de Mitzraim, que yo soy Hashem, y ellos hacen el propósito, ¿ok? Es decir, Moshe y Aarón, ¿ok? Moshe y Aarón y todos los del pueblo de Israel. Retornen, acampen al rostro de Pihahirot, ¿ok? Y ellos están acampando, entonces Faraón se detecta y dice, ellos están encerrados, no van a poder salir. Yo haré rigidez con el corazón del Faraón, no es obligarlo a Faraón a que sea duro su corazón. Hacer rigidez al corazón del Faraón, yo ya lo vengo explicando varias reuniones atrás, que representa las maravillas de Dios sobre Faraón, sobre su casa, sobre todo su pueblo, y que aún a través de ese despliegue de poder, de ese ostentar el poder en la mano de Dios y mostrar sus maravillas, aún con eso no iba a doblegar su voluntad Faraón, aún con eso, ¿ok? Entonces, ni aún eso iba a ser la fuercita que le iba a doblar el corazón al Faraón. Ni aún con eso, el corazón del Faraón estaba tan duro ya de por sí, que ni con todas esas maravillas se iba a poder doblegar ese corazón. Eso es hacer rigidez, ¿ok? Entonces, bien, entonces, hermanos, pues continuamos. Y era dado anuncio al rey de Mitzrayim que huyó el pueblo, ¿ok? Y derrumba el corazón de Paró y sus siervos hacia el pueblo y dicen, ¿qué es esto que hicimos? ¿Por qué hemos enviado a Israel de servirnos? O sea, Israel los hemos tenido acá, de siervos, ¿ok? Los hemos tenido de siervos, de mostrar, exhibir, ¿ok? Los hemos tenido de siervos aquí, ¿ok? Perdón, los hemos tenido de siervos y no puede ser posible de que nosotros los dejemos ir así por así. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? ¿Ok? Como que despierta de un asunto, ya le pasó el tema de la muerte de los primogénitos, de la muerte de todos los herederos de Mitzrayim, y como que ya le pasó un ratito el dolor y listo. Se destina a perseguirlos. Entonces ata a su carruaje y a su pueblo tomó con él, el faraón, y toma 600 carruajes predilectos, carruajes escogidos, de lo mejor de las carrocerías de Mitzrayim tomó el faraón, y todo carruaje de Mitzrayim secundario. Y toma hombres terceros, ¿ok? La palabra shalish es un tercer hombre, un noble rango de soldados que luchan desde los carruajes, fíjense. Estos soldados que luchan desde los carruajes, de todos estos, a esto se refiere hombres terceros, como si se tratase de un tercer rango. Es todo aquí en este capítulo vamos a conocer todo un despliegue de la armada de Mitzrayim, todo un despliegue del ejército de Mitzrayim, ¿ok? Y bueno, dice, sobre cada uno de los carruajes. Y rigidizó Hashem, ¿ok? Al corazón de Paró, rey de Mitzrayim, y persigue, postrer, detrás de los herederos de Israel. Y los herederos de Israel
salientes con mano levantada. Ellos eran los que estaban saliendo con mano levantada, con la mano de Hashem puesta en alto. Imagínense, hermanos, ese privilegio. Imagínense este relato plasmado en la Torá, que los herederos de Israel estaban saliendo de la esclavitud de Egipto con la mano poderosa de Hashem puesta en alto. Hay algo más grande que eso. Claro, la salvación y todo ello, pero demanda todo esto del acompañamiento de Dios a su pueblo, ¿ok? Del acompañamiento del Señor a su pueblo. Entonces aquí ya entramos a la parashá, seguimos con la parashá Beshalach, en la segunda aliyá, ¿ok? A partir del verso 9. Y persiguen Misraim su postrer, detrás de ellos. Los egipcios persiguen detrás de los hebreos. Y alcanzan a ellos acampados junto al mar. Todo caballo del carruaje de Paró y sus jinetes y su milicia, ¿ok? Sobre Pihahirot. Los alcanzaron al rostro de Baal Zephón. Y Paró hizo un acercamiento y levantan los herederos de Israel a sus ojos, y he aquí Mitzrayim marchando detrás de ellos, su postrer, y temen mucho, y claman los herederos de Israel hacia Hashem. Fíjense cómo habrá sido esa reacción de poder levantar los ojos y ver al pueblo de Egipto. ¡Wow! Están aquí, nos persiguieron. Entonces ese es un terror grande, porque imagínense los herederos de Israel cercados, el mar a un lado y el ejército de Egipto en el otro lado. Y con el terror y la angustia que les había causado el haber sido esclavos durante tanto tiempo, y que de pronto se hayan soltado, se hayan logrado zafar de su esclavizador y se encuentren en toda esta situación, es la angustia de ponerse los pelos de punta. ¿Ok? Bien, temen mucho y claman los herederos de Israel hacia Hashem. Dan un grito de auxilio. ¿Ok? Dan un grito de auxilio hacia Hashem. Y dicen hacia Moshe: Porque acaso no había sepulcros en Mitzrayim para que nos hayas tomado para morir en el semidesierto? ¿Acaso no habían sepulcros allá en Egipto para que nos saques a morir acá al desierto? Fíjense lo que empiezan a decir, ¿ah? ¿Qué es esto que hiciste a nosotros para hacernos salir de Mitzrayim? ¿No es esta la palabra que comunicamos a ti en Mitzrayim? ¿Acaso no te dijimos al decir: desiste de nosotros, que queremos servir a Egipto? ¡Wow, hermanos! Esto cuando lo leí, yo digo, vaya, o sea, el poder de la esclavitud que es ejercido sobre una persona es tanto que de pronto la persona prefiere la esclavitud antes que morir. Imagínense, hermanos, que todo esto pasara en estos tiempos, ¿ok? Y cuán fácil sería para muchos poder decir: oye, no, yo prefiero seguir sirviendo al sistema, yo prefiero seguir siendo esclavo de Egipto, yo prefiero seguir siendo esclavo de Babilonia, yo prefiero seguir en todo esto antes que morir. O sea, y es tanto el temor que se está el temor que se está infundiendo en la vida de las personas al morir, que las personas hoy en día sobre todo hablo de los creyentes, no se están sintiendo seguros de dar su vida por la palabra de Mashiach, por la palabra de Dios. ¿Cuántos estarían dispuestos ahorita, en dar su vida a costa de la palabra del Señor? ¿Ok? Entonces, eso es ese estado de poder llegar a tal punto. Porque aún no habéis padecido hasta la sangre, dice el Evangelio. Vamos a buscarlo, a ver, para leerlo.
hasta la sangre. A ver, Hebreos 12:4. Hebreos 12:4. ¿Ok? Desde el 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Ok? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Un ánimo constante. ¿Ok? Un pensamiento constante en la palabra de Dios, sin desvíos hacia el mundo o hacia todo lo que tenga que ver con él. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vaya, hermanos. Entonces, es bastante duro que el pueblo el que había visto tanta señal y tanto milagro de tal magnitud, moscas, piojos, granizo, fuego, la muerte de los primogénitos, tinieblas que se palpaban y en sus casas había luz, todas estas cosas maravillosas que se iban viendo en el transcurso del tiempo, y todavía salen con este tipo de declaraciones. ¿Desiste de nosotros, Moisés? ¿Acaso no te dijimos nosotros que queremos servir a Egipto? ¡Wow! Eso es tan fuerte que eh, uno tiene que verse en la capacidad también de poder caer en ese tipo de situaciones y de circunstancias. ¿Qué se necesita? Porque uno aquí, sin pasar algún tipo de circunstancia parecida a lo que están pasando ellos, puede decir cualquier cosa y puede decir: mira, cómo Pedro negó al Señor, ¿no? Yo sería incapaz, quizá diría alguno. Pero es que no, vamos a verte ahí en el momento, ¿no? Vamos a vernos ahí en el momento fuerte, en el momento duro. Pero, ¿qué se necesitaría para poder evitarnos el poder nosotros manifestar este tipo de declaraciones y que salga de nuestra boca? Queremos servir a Babilonia, por ejemplo, queremos servir a Egipto. Una relación íntima con el Señor, un vivir diario con Él, desde que te levantas hasta que te acuestas, sin necesidad de estarle dando cabida al mundo, sin necesidad de estarle dando cabida a las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. ¿Las buenas costumbres qué? Del Vox Populi, del sistema, no. Las buenas costumbres de la Torá. Al dejar de estarle dando oídos a palabras necias, ¿ok? A cosas que no tienen que ver con la vida eterna, ¿ok? Entonces, muchas veces estamos ahí en ese pisar con un pie en un lado y con ese pisar el pie en el otro lado, ¿ok? Entonces, siempre este tipo de lectura, este tipo de relatos que nos muestra la Escritura, es una alerta para que nosotros nos demos cuenta en qué estamos, en qué condición estamos. Ayer escuché un comentario que decía: hoy me levanté, era como una especie de relato, hoy me levanté a estudiar la Tanaj, hoy me levanté a estudiar la Torá y me di cuenta que tenía muchos errores. Todos esos errores eran míos. Entonces uno se queda pensando y dice: claro, o sea, es que la Escritura no te está contando un cuento. La Escritura te está contando y te está enfrentando contigo mismo. ¿En qué estás tú? ¿En qué estás tú para no estar en la misma posición ferviente de fidelidad que tenía Jeremías? ¿En qué estamos nosotros para no estar en la misma posición ferviente de fidelidad, de celo vivo que la de Juan el Bautista? ¿En qué posición estamos nosotros? ¿En qué posición estamos cada uno de nosotros? Y en eso es que cada día, al escudriñar las Escrituras, es que debemos prestar atención. No solamente al estudiar la Escritura, sino también en todo lo que nos rodea.
y en todo lo que estamos haciendo. Oye, está reunido de gente ya, pero ¿esta gente en qué está? ¿En qué está esta gente? ¿Cuál es el propósito vivo, el anhelo ferviente de esta gente que te está rodeando? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás parado? Es como le preguntaban a Adán. ¿Dónde estás, Adán? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Es que le está tratando de decir, oye, Adán, mírate dónde estás parado. ¿Dónde estás parado? Entonces, así, en ese sentido, ¿qué haces tú ahí en medio de esa gente? ¿Qué haces tú ahí en medio dando rienda suelta a conversaciones que no tengan que ver con Mashiach? Si no es para predicarles, si no es para anunciarles, ¿qué hacemos ahí? Entonces, todo esto hoy en día, esta frase hoy en día, pues sonó en estos tiempos que he estado leyendo este texto, sonó mucho en mí y pues bueno, esto es lo que les transmito. Porque es bueno para nosotros servir a Egipto comparado a morir en el semidesierto, ¿ok? Es mejor. Mejor es para nosotros servir a Egipto más que morir en el desierto, o a comparación de morir en el semidesierto. Y dice Moshe al pueblo, no teman, tomen posición y vean a la provisión de refugio, a la salvación de Hashem, que hace hoy para ustedes, que hace para ustedes hoy, ¿ok? Por cuanto verán a Mizraim hoy, no añaden para verlos más hasta el tiempo que Dios decida, o sea, ya hasta nunca, ¿ok? Bueno, ya no los iban a ver a Egipto hasta un tiempo escondido, y esto toma bastante consideración, porque todavía seguimos viendo a Egipto hoy en día. Pero al menos los herederos de Israel, en todo ese transcurso, hasta que entraron a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pues dejaron de ver a Egipto. Luego sucedió lo que tenía que suceder y de nuevo salieron del cerco, salieron de la protección del Señor, ¿no? Y volvieron otra vez a la misma situación. Hashem devora por ustedes y ustedes se mantienen en silencio, callados. Hashem va a ser el que se los va a comer a todos ellos por ustedes. Y ustedes, callados, ¿ok? Este es manténganse en silencio, ¿ya? Quédense viendo todo lo que va a suceder, todo lo que la mano levantada, la mano puesta en alto de Hashem va a hacer. Hashem devora por nosotros, hermanos. Tercera aliyá. Y dice Hashem a Moshe, ¿qué clamas a mí? ¿Qué clamas a mí? Comunica hacia los herederos de Israel y marchen. Y tú, pon en alto tu vara y extiende a tu mano sobre el mar y pártelo y divídelo. Esta es una sola palabra, partir y dividir. Y entren los herederos de Israel en medio del mar en tierra seca. ¿Ok? Y Yabashá. Esto es lo que en Génesis 1:1 a la tierra seca, a la Yabashá, se le llamó Eretz, tierra. ¿Ok? Bueno. Y yo, heme aquí rigidizando al corazón de Mizraim, ¿ok? Y entran su postrer, entran detrás de ustedes. Y muestro mi peso de honor en Paró, ¿ok? O sea, ese despliegue de extender la vara y partir el mar y dividirlo, iba a ser un acontecimiento que iba a servir para rigidizar el corazón de Faraón. O sea, aún esa demostración de poderío, del poderío de Hashem, del Señor, ni siquiera eso iba a poder doblegar la dureza del corazón del faraón, ni de todo Egipto. Y ellos entran detrás de ustedes, detrás de ellos, detrás del pueblo de Israel. Y así sucedió. Y muestro mi peso de honor en Paró y en toda su milicia, en su carruaje y en sus jinetes. Y conocerán todo el pueblo de Mizraim que yo soy Hashem, en mostrar el peso de mi honor en Paró, en su carruaje y en sus jinetes. En este capítulo, hermanos, me he percatado de que siempre se menciona, constantemente se menciona carruajes, jinetes, caballos, milicia, hombres de rangos, se mencionan vigilias, más abajo lo vamos a ver.
ejército, ejércitos, hermano. Entonces, estaba pensando, ya venía pensando en la representación de lo que significaba la vara de Aarón y las varas de los sabios de Egipto convertidas en taninim. Esta palabra no es común, no es una simple serpiente, sino, y estaba leyendo algunos comentarios que decían que este gran dragón del que habla la Biblia es el estado de Dios, el gobierno de Dios representado en la vara de Aarón convertida en el Tanim, ¿ok? Se comió a los demás estados aledaños que venían a hacerle guerra a este gobierno de Dios naciente en medio de la tierra. Entonces es lo mismo aquí, este estado de Egipto, este ejército y con toda su milicia, con todo su poderío, con todo lo que va a representar, el que las naciones puedan enfrentarse delante del Dios vivo, comandados por el enemigo, con todo su poderío, con toda su milicia, con todo su gentío, con toda su armada, enfrentándose al Dios vivo en su venida, ¿ok? Y el Señor devorándolos, comiéndolos. Entonces, esto es muy acentuado en este capítulo. Verso 19 dice, y marcha el mensajero de Ha Elohim, la plenitud de la deidad, el caminante al rostro del que iba delante del campamento de Israel, y camina desde su postrero, o sea, iba delante y se pone detrás, y marcha la columna de la nube desde su rostro y se afirma desde su postrero, ¿ok? La columna de nube, que es el mensajero de Ha Elohim, ¿ok? Acá lo vamos a subrayar, como mensajero, el mensajero de Hashem, de la plenitud de la deidad, de estar adelante del pueblo de Israel, se pone detrás del pueblo. Y ustedes ya imagínense, detrás del pueblo estaba Egipto también, ¿ok? Y se afirma en su postrer. Y entra, estamos hablando de la columna de nube, del mensajero de Elohim, y entra entre el campamento de Mitzrayim y entre el campamento de Israel. Se puso en medio, hermanos. El Señor se puso en medio de los dos. Y era la nube y la tiniebla, punto y coma, e ilumina a la noche. Entonces no se acercó a este toda la noche. No se acercó el pueblo de Egipto, no se acercó al pueblo de Israel toda la noche. Y esta expresión que es subrayado con rojo es muy curiosa porque y era la nube y la tiniebla e ilumina a la noche. Es muy raro. ¿Ok? Vayehi he'anan behahoshech. ¿Ok? Y era la nube y la noche. Entonces, y Hoshech y la tiniebla, ¿ok? ¿Ok? Y la tiniebla. Entonces aquí, esto es muy raro porque, bueno, no, lo que logré encontrar es que en la Torá a veces la nube es un símbolo de un ejército muy grande que se compara con una nube. Entonces, al decir era la nube y la tiniebla, ¿ok? E ilumina a la noche. Bueno, esta primera parte de aquí, que estuviera como una especie de paréntesis, y era la nube, y era el ejército muy grande y la tiniebla, ¿ok? Persiguiendo a Israel, Y él ilumina a la noche, y él ilumina en medio de toda esa situación, porque ellos, dice, toda la noche no se acercó a este. Y toda esa noche era un asunto de que estaban entre las paredes del mar. Estaban entre las paredes del mar pasando por en medio del mar. ¿Ok? No era un asunto de que estaban ahí, por ahí caminando en tierra seca como lejos del mar. No, estaban dentro del mar. ¿Ok? Y el Señor iluminándolos de noche,
pero también estaba el ejército grande, que se compara con una nube, y la tiniebla. Se podría decir de que estos dos representan a Mizraim, pero yo diría que esta nube, este ejército grande, era más bien de un lado para el pueblo de Israel y la tiniebla de un lado para el pueblo de Egipto, ¿ok? Y Hashem iluminando en la noche, ¿ok? Pero pues bueno, aún yo me quedo con el sinsabor todavía de este texto. Es posible de que hayan otros versos en otras partes de la Biblia, en otros libros, que puedan dar mayor claridad en este aspecto, pero una expresión muy curiosa, muy particular, ¿ok? De esas que te quedas pensando y como que no llegas a una conclusión todavía. Bien. Y no se acercó no se acercó el pueblo de Egipto al pueblo de Israel. Y extiende Moshe a su mano sobre el mar y hace caminar Hashem al mar con ruaj de oriente intenso, con un viento intenso de oriental, de oriente, ¿ok? Con un viento ruaj intenso oriental, de oriente. Toda la noche, ¿ok? Hashem hizo caminar al viento, lo hizo andar al viento, ¿ya? Vaya viento, un viento intenso, ¿ok? De oriente, toda la noche. Y coloca al mar por sequedad, Hashem. Y son partidas y divididas las aguas, y entran los herederos de Israel en medio del mar, en tierra seca, y las aguas eran para ellos una muralla, desde su derecha y desde su izquierda. Muralla por aquí, muralla por allá. Desde su derecha y desde su izquierda. Y persigue Mizraim y entra detrás de ellos, su postrer, detrás de los de Israel, todo caballo de Paró, su carruaje y sus jinetes, hacia el centro del mar, ¿ok? Y era en la tercera vigía del amanecer. Este acontecimiento sucedió en la tercera vigía del amanecer, ¿ok? Ashmurá, aquí sale la palabra Ashmurá, una parte de la noche así llamada por los guardias militares, ¿ok? Este Ashmurá es una parte de la noche así llamada por los guardias militares. Entre los antiguos hebreos, y aquí hay una pequeña reseña, entre los antiguos hebreos hay 3 vigías. La primera, Rosh Ashmurot, en Lamentaciones 2:19, la primera vigía. La segunda vigía, o la vigía del centro, está en Jueces 7:19. Y la tercera vigía, que se llama Ashmoret Haboker, que es la expresión que sale aquí en Éxodo 14:24 y también está en 1 Samuel 11:11. ¿Ok? Y ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, aparece 4 vigías, ¿ok? Que era la manera romana de contar las vigilias de la noche, ¿ok? Entonces se hace tumbar Hashem hacia el campamento de Mizraim en columna de fuego y nube, y pone en conmoción, ¿ok? Pone en conmoción al campamento de Mizraim. Y este poner en conmoción es la palabra, es el verbo hum, ¿ok? Hum, y también tiene un pariente este verbo hum, es el verbo hamam. Esta palabra deriva en un sustantivo que es la palabra tehom. Esta palabra tehom significa un abismo insondable. Y es muy hermoso que aparezca esto aquí, porque hay otros versos de la Biblia que mencionan que el abismo insondable se cuajó en el corazón del mar, sepultando al pueblo de Egipto en medio del mar. Entonces aquí dice, ponen en conmoción al campamento de Mizraim, Hashem. Pone en conmoción, lo estremeció, lo alborotó, ¿ok? Y hace desviar a la rueda de sus carrozas y lo empuja con la densidad de su honor, con el peso de su honor. Y dice Mizraim, escapemos del rostro de Israel, porque Hashem está devorando para ellos en Mizraim.
Wow, hermanos. O sea, ya se vieron en el asunto de que o mueren, porque aquí el asunto ya no va más ya. O sea, ya dimos nuestro corazón a todo dar, a toda máquina, a todo fuego, a perseguir a Israel, pero ya esta situación ya no va más. Hashem hace desviar la rueda de sus carrozas, lo empuja con el peso de su honor, Hashem, y estremece al campamento de Egipto. Y los egipcios dicen, está devorando Hashem para ellos, en Misraim, ¿ok? En medio de Egipto. Wow, entonces aquí ya entramos a la cuarta lía de la parashá Beshalach. Y dice Hashem a Moshe, extiende a tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre Misraim. Es un asunto de que las cosas no sucedían así por así, ¿no? Hashem, me llama bastante la atención. Bueno, es algo tan particular, ¿ok? Que cada vez que Hashem iba a hacer algo, Hashem le avisaba a Moisés. Y no es que Hashem le daba una orden, pues no, levanta tu mano, haz esto, ve para allá, haz lo otro. ¿Qué haces clamando? Haz esto. Entonces, no es una cosa de que ellos caminaban hacia la libre y las cosas sucedían así sin que ellos supieran. Hashem comunicaba a Moisés, haz esto, y haz esto y va a suceder esto. Entonces es como que el pueblo estaba ya apercibido de lo que iba a suceder. O sea, que el movimiento de Moisés iba a ir acompañado de una acción de parte de Dios. Por eso le dice, extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre Egipto, sobre su carruaje y sobre sus jinetes. Y extiende Moshe a su mano sobre el mar y retorna el mar al dar la cara el amanecer para su perennidad. Y esta expresión es muy, muy hermosa. A mí al dar la cara el amanecer para su perennidad, ¿ok? Al que se quede aquí Mashiach para siempre, perennemente con nosotros. El amanecer, Haboker, el amanecer, el fulgor del resplandor de la luz de Dios, para quedarse para siempre aquí con nosotros. Pero retorna el mar en este tiempo del día, terminan las vigilias de la noche, y al dar la cara el amanecer, ok, ya para quedarse el amanecer, y Mitzrayim escapaba para su encuentro. ¿Para su encuentro de qué? Para su encuentro con el mar. Mitzrayim ya se había pegado a la fuga, Mitzrayim ya se había dado la vuelta y estaba ya tratando de ir en contra de perseguir a los del pueblo de Israel. Y en ese escape de Misraim, ellos se encuentran con el mar cayéndoles encima. ¿Ok? Y escapan para su encuentro del mar ya cayéndoles encima. Y ruge, dice, ruge Hashem, sacude Hashem. ¿Ok? Esta expresión se puede leer de las mismas formas. Ruge Hashem, como un león joven. Ruge Hashem o sacude Hashem. Se puede leer de las dos formas porque la palabra significa las dos cosas. A Mitzrayim, ¿ok? Ruge a Egipto o sacude a Egipto en medio del mar y retornan las aguas y cubren al carruaje y a los jinetes, a toda milicia de Paró, los entrantes postrer de ellos en el mar. No quedó restante de ellos ninguno, ¿ok? Aún uno. Y los herederos de Israel caminaron en la tierra seca en medio del mar. Y las aguas eran para ellos una muralla, desde su derecha y desde su izquierda. Y pone refugio Hashem, salva en aquel día a Israel de mano de Egipto. Y mira Israel a Misraim, muertos sobre la orilla del mar. ¿Ok? Y mira Israel a la mano grande que hizo Hashem, o al poder grande que hizo Hashem en Misraim. Y temen el pueblo a Hashem.
Y aquí miran al pueblo muerto sobre la orilla del mar. Esto, ¿sabe lo que me hizo pensar, hermanos? Es que hoy en día se está diciendo que los descubrimientos arqueológicos o las tomas que se están obteniendo a través de satélites están demostrando la evidencia del pueblo de un pueblo que se supone que es el pueblo de Egipto, sumergido en el fondo de las aguas, ¿ok? Corroborando las palabras de la Biblia y dando por sentado que la Biblia lo que dice es verdad. Pero eso es peligroso, hermanos. Ese asunto es peligroso, ¿por qué? Porque uno puede decir, y un incrédulo te puede decir a ti, ya, y tú cómo sabes que el pueblo de Egipto, que sucedió todo lo que dice la Biblia que sucedió. Entonces, uno que por ahí está medio en el asunto, como que cree o no cree, podría tomar este argumento y decir, no, es que la evidencia de hoy en día dice, a través de imágenes tomadas en satélite, que hay un pueblo sumergido en medio de las aguas, que es el pueblo de Egipto. Y ese no es el asunto, hermanos. Nosotros no tenemos siquiera que tomarnos de la astucia del enemigo para coger ese tipo de argumentos y decir que lo que dice la palabra de Dios es verdad porque la ciencia lo afirma. Pero nosotros, ¿qué tenemos que ver con la confirmación de los hombres? ¿Qué tenemos que ver con la arqueología? Que la arqueología puede servir para algunas otras cosas importantes, claro está. Pero que nosotros digamos que lo que creemos depende de lo que dice la ciencia o de lo que dice la arqueología, como por ahí hay un personaje por ahí que anda en esa situación, confundiendo a la gente con la arqueología, que todo ese asunto, un desbarajuste total. No podemos tomar de ese tipo de mañas para confiar en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es esto y listo, se acabó. Y lo que dice acá la palabra de Dios, pues no es quedaron en la orilla. Mira a Israel a Misraim muertos sobre la orilla del mar, ¿ok? Pero también menciona, ¿ok? En otras partes de la Torá que las aguas que el abismo insondable se cuajó en medio del mar, ¿ok? Sepultando a Egipto. Y bueno, hermanos, ahí está la evidencia que dice nuestro Señor que desajustó al pueblo de Egipto, al pueblo contrincante en medio de Israel, en medio de los que perseguían a Israel, así como lo hará hoy en día. Y demuestran fidelidad en Hashem y en Moshe, su siervo, el pueblo. A través de todo ese acontecimiento demuestran fidelidad, ¿ok? Obedecen en Hashem y en Moisés, su siervo. Y esto nos lleva a lo que hemos leído en el principio de esta transmisión. Porque decía Mashiach, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Ok? Es un asunto de que Mashiach está poniendo dos puntos. Primero pone el punto A, lo pone por delante del punto E y luego cambia los papeles. Porque les habla a los fariseos y a los fariseos les está diciendo, si creen en Moisés, ¿por qué no me creen a mí? Pero después cambia el asunto. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? ¿Ok? Es como decirle, esta primera parte es decirle a los fariseos, o mejor dicho, al judaísmo hoy en día, y esta segunda parte decirle al cristianismo de hoy en día. Al judaísmo se le dice, pero si ustedes creen en Moisés, me deberían estar creyendo a mí, porque yo estoy hablando lo que Moisés ha hablado. Entonces, y aquí se diría, por ejemplo, pero si no creen en los escritos de Moisés ustedes, creer en el asunto de obedecer, ¿cómo es que creen en las palabras de Jesucristo?
¿Cómo es que pueden decir que creen en las palabras de Yehoshua HaMashiach? Y este creer no es nada más que hacer. Este creer es exhibir la fidelidad de Dios. Este creer es demostrar al mundo que tu caminar no se doblega ante las costumbres de los pueblos aledaños, que tu caminar no se tambalea entre las costumbres que tienen los demás pueblos. Tenemos costumbres, tenemos tradiciones como pueblo, tenemos mandamientos, tenemos ciudadanía celestial, tenemos Dios en el mundo, tenemos fidelidad para nosotros, tenemos salvación, tenemos promesas, tenemos vida eterna, ¿ok? Vida eterna prometida. Tenemos la promesa de una nueva regeneración de nuestros cuerpos, la incorruptibilidad. Tenemos la promesa de que Dios va a habitar en medio de nosotros. Todo eso tenemos, hermanos. ¿Qué tenemos que estar metiendo las narices en cuestiones que no tienen que ver con el pueblo de Israel? ¿Qué tenemos que estar metidos en conversaciones que no edifican? ¿Qué tenemos que estar metidos en reuniones de personas que no tienen nada que ver con el pueblo de Israel? Los tiempos de hoy en día están tan crudos, están tan difíciles, están tan asesinos, están tan fuertes, hermanos, que hoy en día darse esas libertades de andar jugueteando con el mundo es un delito. Es un delito, hermanos. O sea, es que ya el mundo te está mostrando la cara del diablo así con todas las luces encima. Y tú todavía, o uno todavía sigue en este jugueteo con el mundo, en este dime y direte, en esta entrada de conversaciones inadecuadas, en que corrompen las buenas costumbres en medio de la Torá. O sea, ya no hay excusa ahí. No hay excusa. ¿Ok? Al pan, pan y al vino, vino. O estás adentro o estás afuera, pero no puedes estar no podemos estar con un pie acá y otro pie allá. Tenemos a un Dios que va a venir por nosotros y nos va a rescatar. Así, literalmente nos va a sacar, porque va a llegar el momento en que las cosas se van a poner peor, porque como tiene que suceder, hermanos, como tiene que suceder, ¿ok? ¿Y en qué circunstancia vamos a estar para no decir, para que no salga de nuestra boca ese asunto de desiste de nosotros, queremos servir a Egipto? Porque es mejor servir a Egipto comparado a morir en el semidesierto. ¿En qué condición? Entonces, este es un refresh para que nosotros mantengamos nuestra esperanza en la venida de nuestro Señor viva, intacta, y nos sumerjamos cada día más en la presencia de nuestro Señor, en el poder de la santidad de Yehoshua HaMashiach, ¿ok? Viviendo cada día más conforme a su palabra, cumpliendo cada día la Torá, desmañándonos nosotros mismos de pensamientos que no tengan que ver con la Escritura y de actitudes que no tengan que ver con la Escritura, y de una vez fajarnos los pantalones y decir, ahí vamos con todo, Señor, ¿ok? Estos tiempos son para eso, como lo han sido todos los tiempos en medio del pueblo de Israel, ¿ok? Para con los siervos del Señor. Personas que se fajan verdaderamente los pantalones y dicen, Señor, ahí voy con todo, ¿ok? Retribuyendo al amor de Mashiach, cumpliendo sus mandamientos, ¿ok? Dejándonos de discusiones absurdas y sin sentido, que con el pueblo cristiano, que con el judaísmo. Oiga, Señor, ya pues pongámonos firmes en el asunto. Y ya el Señor irá moviendo los corazones, irá transformando. Pero en cuanto a ti dependa, ¿ok? Hacer la voluntad del Señor, hazla, porque Hashem dice, oye,
qué haces clamando, Moisés? ¿Qué clamas a mí? ¿Por dónde está? ¿Qué clamas a mí? Oye, ¿qué haces ahí parado? ¿Qué haces ahí parada? ¿Ya de una vez? O sea, ¿qué haces clamando a mí? Mucha gente piensa, no, es que el Señor me va a ir cambiando conforme pase el tiempo. Oye, sí, claro, claro, pero hay cosas que tú puedes hacer y que no las haces porque no quieres. Entonces, hermanos, bienvenida sea esta palabra, pues hermanos, para el día de hoy, capítulo 14 del libro de Shemot, Éxodo. Y pues benditos sean todos ustedes, apreciados Javerim, ya nos estaremos viendo en los próximos días. Pues que la paz de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach sobreabunde en nuestros corazones y pues nos dé shalom. ¿Ok? Que pasen un buen día, hermanos. Que Hashem los guarde y los proteja. Shalom. אחד מי יודע, אחד אני יודע. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שניים מי יודע, שניים אני יודע. שני לוחות הברית, אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. 13 מי יודע, 13 אני יודע.